Ahora vamos, ahí está. Entonces, ¿este qué eran? Nos pedían la cantidad de soluciones enteras de x1 más x2 más x3 igual a 17. Y después teníamos estas restricciones. Teníamos x1 entre -2 y 6. Después x2 entre menos lo mismo. Sí. Y después x3 mayor que 5. Entonces, la sugerencia que les daban era, porque la parte un poco molesta es esto, ¿no? Tener un x1 que puede ser tomar valores negativos. Entonces, la idea es hacer el cambio de variable para esto, pasarlo a solamente mayor o igual a 0. Entonces, ¿cuál era la idea y qué cambio de variable vamos a hacer? Ahí está, si le sumamos 2 al x1, ahí va a estar entre 0 y 8, ¿no? Y hacemos x1 más 2, esto va a estar entre 0 y 8. ¿No? Y a esto acá le podemos llamar, yo qué sé, i sub 1. ¿Sí? Y después, claro, mismo con el x2, ¿no? Tenemos x2 que está entre -2 y 6. Lo mismo, para pasar este -2 a un 0, le sumamos 2, agarramos x2 más 2, y esto nos va a quedar entre 0 y 8. Y si queremos podemos hacer lo mismo con el x3 también para no tener que ir acarreando un mayor o igual que 5. Pero ahí, yo qué sé, no molesta. Pero ya que estamos en cambio de variable, vamos a hacerla acá también. Entonces el x3, si queremos pasarlo a que sea mayor o igual que 0, ¿qué hacemos? Ahí está, le restamos 5 menos 5. Estos serían como nuestras nuevas variables. Este sería i2 y este de acá i3. Entonces la ecuación original que teníamos que era x1 más x2 más x3 igual a 17. X1 más x2 más x3 igual a 17. No, pero ahora queremos trabajar con estas variables de acá, ¿no? En vez de tener x1, queremos tener x1 más 2. X1 más 2. Después, en vez de tener x2, queremos tener x2 más 2. Y en vez de x3, x3 menos 5. Entonces, del otro lado, ¿qué tengo que hacer para que la igualdad quede igual? ¿No? Porque acá a este x1 le sumé un x2, o sea que sumé un x2 como a este lado de la igualdad, entonces tengo que sumar a este lado también. Entonces acá va a ser un más 2 por este de acá, después un más 2 por este y un menos 5 por este. ¿Sí? O sea, como que a este lado lo que hicimos fue sumar más 2, después sumar otro más 2 y restar un 5. Y eso da 16. Y miren. Entonces al final el x1 más 2, este de acá es el que llamamos i1, este de acá el que llamamos i2, y este el que llamamos i3. O sea que al final la ecuación que nos vamos a ocupar es esta. I sub 1 más i sub 2 más i sub 3
igual a 16. ¿Y ahora qué condiciones tenemos sobre I sub 1, I sub 2, I sub 3? Mayores o iguales que 0 nada más. Mayor o igual que 0 y además tenemos estas de acá, ¿no? Porque teníamos que el x1 iba a estar entre menos 2 y 6, entonces I sub 1 va a estar entre 0 y 8. Entonces, I1, I2 y 3, las tres tienen que ser mayores que 0, pero además esta y esta tienen que ser menores o iguales que 8. Entonces, queremos todas las soluciones de esto con I sub 1 entre 0 y 8, I sub 2 entre 0 y 8, y después el I sub 3 y mayor que 0 y nada más. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces ahora con esto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la idea? ¿No? Donde va a aparecer inclusión-exclusión es con este lado, ¿no? Este tipo de condiciones es lo que nos hacen aparecer inclusión-exclusión, ¿no? La idea va a ser agarrar un conjunto grande como un conjunto universal, que van a ser todas las soluciones de esta ecuación, donde lo único que le pedimos es que I sub 1, I sub 2, I sub 3 sean mayores que 0. Y a esas les vamos a sacar todas las que no nos sirven. O sea, todas las que tienen I sub 1 igual a 9, por ejemplo. Esa no me sirve. ¿Sí? Entonces la idea va a ser agarrar un conjunto grande, que son todas las soluciones de esto, donde lo único que le pedimos es que estas de acá sean mayores o iguales que 0, y ahí le sacamos toda la que nos sirve. Sí. O mejor lo explico por audio porque va a ser medio complicado, profe. Dale. Yo tenía la duda porque nosotros hicimos un cambio de variable de más 2 a ambas condiciones, o sea, al x1 y al x2. Sí. Pero también movimos el 8, es decir, cambiamos del 6 al 8, es decir, la cambiamos de los dos lados. Es decir, es lo mismo tomar de menos 2 a 6 que de 0 a 8. Sí. Eso igual implica que haya que cambiar el resultado final, es decir, lo que está del lado derecho. ¿Decís este de acá? Sí, porque yo había hecho todas las cuentas en el parcial de esta misma manera y no me daba 149. Claro, tenés que cuando vos el x1, cuando lo cambiás por este, es como que estás sumando un más 2 en la ecuación. Entonces, si vos sumas más 2 de este lado, tenés que hacer más 2 de este también, porque si no estás cambiando la ecuación. Sí. Pero nosotros estamos haciendo más 2, pero también estamos cambiando las condiciones menor o igual a 8. Si hiciéramos más 2, no tendríamos que dejarlo menor o igual a 6. Claro, o sea, No, ¿no? claro, si vos miras la variable x1 así nomás, sí, estás entre menos 2 y 6. Pero si vos agarrás la variable x1 y le sumás 2, entonces ahí los valores que puede tomar van a ser entre 0 y 8. Ah, bien. Bien, bien. Ok, Como que la estás corriendo toda. ok, gracias. Entonces la x1 sí va entre menos 2 y 6, pero cuando vos agarrás x1 y le sumás 2, tenés que sumarle más 2 de este lado y más 2 de este lado. Entonces al final te va a quedar que tu nueva variable, que es x1 más 2, tiene que estar entre 0 y 8. Ok, gracias. ¿Sí? La idea es como corregir, hacer ejercicios del parcial y después si nos queda tiempo, arrancamos con algo de relaciones. Pero depende si nos alcanza el tiempo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta acá? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer eso. Vamos a agarrar un conjunto universal, que le ponemos U. Esto van a ser las soluciones, sí, de I sub 1 más I sub 2
más i sub 3 igual a 16, donde solamente le vamos a pedir esta condición, mayores que 0. Con i sub 1 mayor que 0, i sub 2 mayor que 0, y después... Ahora lo miramos. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar este conjunto y sacar todas las soluciones que no nos sirven. ¿Y cuáles son las que no nos sirven? Ahí está, van a ser, si tenemos una solución donde i sub 1 vale mayor estricto que 0, no nos va a servir. Y lo mismo con i sub 2. Si agarramos una solución donde i sub 2 vale mayor estricto que 8, no nos va a servir. Entonces esas van a ser nuestras condiciones. Ahí está. C sub 1, esto va a ser soluciones con i sub 1 mayor estricto que 8 o mayor o igual a 9, que es lo mismo. ¿Sí? Porque si tenemos una solución donde i sub 1 es mayor estricto que 8, no estamos cumpliendo esta condición de acá, esta de acá. ¿Sí? Entonces esa es una solución que no nos sirve. Y después C sub 2 van a ser las soluciones donde i sub 2 es mayor estricto que 8. Es lo mismo que mayor o igual a 9. ¿Y alguna otra condición? No, lo único que tenemos es esto acá. El i sub 1 sea menor que 0, i sub 2, digo, menor que 0, menor que 8, i sub 2 menor que 8, y i sub 3 no hay ninguna condición más. ¿Qué hay de pique, profe? Medio que podés saber que no va a pasar C1 y C2 porque es 16 el máximo que podés restar. O sea, y no hay 9 a 18. Ah, 6 sub 2 acá, sí, sí, bien, gracias. Ahí está, claro, las dos juntas no puede pasar, porque no puedes tener que este valga 9, este valga 9, este mayor que 0 y después 16. Ahí está. Entonces vamos a contar todo esto. NC1. O el universo primero. Entonces, ¿cuál es la cantidad de elementos que hay acá en este conjunto? Ahí está. Combinaciones con repetición, 16 en 3, ¿no? Como que tenemos 16 cosas para repartir entre 3 personas. ¿Sí? Después, NC1. ¿Esto qué va a ser? Esto es la cantidad de soluciones de i sub 1 más i sub 2 más i sub 3 igual a 16. ¿Y qué le tenemos que pedir? ¿No? Vamos a querer i sub Y 1. 1 mayor o igual a 9, ¿no? Ahí está. Y después en las otras nada, mayores que 0 no. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Ahí está, es como que tenemos 16 para repartir, pero queremos que este sí o sí le toque 9, entonces de las 16 agarramos 9, se las damos a i sub 1 y nos quedan 7. Sí, 16 menos 9, 7. S1, combinaciones con repetición, 7 en 3. ¿No? Porque tenemos 16, de estas 16 le damos 9 a este, y después las 7 que nos quedan las repartimos como sea. Y después n de C2, ¿cómo nos va a quedar? Te queda igual, ¿no? Queda igual, porque va a ser la cantidad de soluciones de esta ecuación de acá con el i sub 1 mayor o igual que 0, i sub 2 mayor o igual que 9, y después i sub 3 mayor o igual que 0. O sea que queda igual. Es como que de los 16 que tenés, le das 9 a i sub 2, y después los 7 que quedan los repartís como sea.
¿Sí? Entonces, este también va a ser combinaciones con repetición de 7 en 3. ¿Sí? ¿Eso quedan convencidos? Bien. Entonces ahora el que es doble, que ya me lo habían dicho. C1 y C2. ¿Esto qué va a ser? Esto es la cantidad de soluciones de I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 igual a 16. ¿Y acá qué tenemos que pedirle? ¿Qué condiciones tenemos? No, acá estamos contando. Están las que verifican C1 y C2. O sea, queremos las que verifican esta condición y esta. O sea, vamos a pedirle I sub 1 mayor o igual que 9, I sub 2 mayor o igual que 9, y después I sub 3 mayor que 0. ¿No? Pero acá, ¿qué pasa? Ahí está, esto va a dar 0, porque si este vale 9 y este vale 9, ya es 18. Y después este, lo mínimo que puede valer es 0. Entonces no hay forma de llegar a 16. Entonces no hay ninguna solución de esta ecuación que verifique que el I sub 1 es mayor que 9 y que el I sub 2 es mayor que 9. 0. Entonces al final lo que queríamos era, de estas soluciones de acá, las que no verifican ni C1 ni C2. ¿Sí? Entonces queremos N, C1 barrita, C2 barrita. ¿Y esto cómo nos queda? Van a ser todas las soluciones, o sea, la cantidad que hay en el conjunto universal, y a eso le sacamos las que verifican una condición, menos C1, menos C2, y después tenemos que sumar las que verifican las dos condiciones, porque acá las restamos dos veces. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto era? Combinación por repetición de 16 en 3. Y después, NC1 era combinaciones con repetición de 7 en 3, y lo mismo con esto. O sea, ahí está, menos 2 veces combinaciones con repetición 7 en 3, y después esto ya era 0. Entonces, esta cuenta, ¿cómo nos da? Ahí está, las combinaciones con repetición, esto va a ser combinaciones de este más este menos 1, o sea, 18 en 16, y después menos 2 veces combinaciones de este más este menos 1, o sea, 9 en 7. Ahí está. ¿Y esto cómo nos queda? Esto es 18 factorial, 16 factorial, y después 18 menos 16. Es 2. ¿Está bien, no? Sí. Y después menos 2, y esto va a ser 9 factorial, 7 factorial, y después 9 menos 7, que es 2 factorial. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? El 18 factorial es 18 por 17 por 16 factorial. Entonces se va a cancelar con el de abajo. Esto va a ser 18 por 17 por 16 factorial. Y tal, 2 factorial es 2, así que ya lo dejo.
Después vamos a tener 2, y el 9 factorial es 9 por 8 por 7 factorial. Y abajo tenemos 7 factorial por 2 factorial. Entonces, ¿qué pasa? Este 16 factorial se nos va con este, después el 7 factorial se va con este, y da el 2. Este 2 se va con este 2 factorial. ¿Y esto qué es? Ahí está, 18 va a ser 9 por 2, se va con el 2 de abajo, te quedan 9 por 17, menos 9 por 8. O sea, 9 por, puedo factorizar el 9, ¿no? Sacamos 9 para afuera y nos quedan 17 menos 8. Y eso es... ¿Queda 9 por 9? Creo que sí. Está bien, 81. Por lo menos había un 9 en los dos, porque si no, yo esta cuenta no la hacía ni a palo. Bien. ¿Dudas hasta acá? Eh. Ah, claro, sí, sí, esto por claro, está bien. No, yo veo una cuenta y ya salgo corriendo. Bien. Entonces, ¿alguna duda hasta acá de este? ¿No de 81? No sé, no tengo la solución ahora. ¿Dónde está acá? Solución. La E. Sí, está 81, está bien. No me asusté. Ah, está bien, yo ya dije ya, disbat. Bien, genial. Entonces, ¿cuál otro íbamos? Íbamos a hacer el de funciones generatrices, ¿no? El 4. No, no, pero de fracciones siempre no hemos hecho nada. Como voy a poner el parcial de fracciones simples. Bien. Entonces, queremos, A sub n es la cantidad de maneras de reunir n pesos con monedas de 1 peso y monedas de 5. Y queremos la función generatriz de A sub n. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto? Ahí está, podemos pensar como que
cuáles son todos los pesos que podés reunir con monedas de 1 peso, por un lado, y después, qué pasa con las monedas de 5 pesos. Entonces, realmente vamos a empezar a sub n, yo qué sé, y arriba le ponemos 1, que esto es la cantidad de maneras de reunir n pesos con monedas de 1 peso. Entonces, por ejemplo, a sub 0, ¿cuánto va a ser? Entonces será la cantidad de formas de reunir 0 pesos. Que ahí está, no agarras ninguna moneda y tenés 0 pesos. Entonces tenés una forma. Ahí está. Después a sub 1, ¿cuánto va a ser? ¿No? Si vos querés 1 peso y en monedas de 1 peso, la única forma es agarrar una moneda y ya está. O sea, hay una forma. Después a sub 2, Es siempre uno, ¿no, profe? Porque, ahí o está, va a sea, ser tenés que agarrar la tal n cual, cantidad de monedas. tal cual. Si queremos n pesos, tenemos que agarrar n monedas de 1 peso y ya está, es la única forma. O sea que esto siempre va a valer 1. Entonces la función generatriz, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a ponerle, yo qué sé, F1 de X. ¿No? ¿Se acuerdan lo que hacíamos? Era el término independiente, era la sub 0, y después hacíamos a sub 1 por X, a sub 2 por X al cuadrado, a sub 3 por X a la 3, y así. O sea que esto, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 1 más 1 por X, más 1 por X al cuadrado, más 1 por X a la 3, y así, hasta el infinito. Nosotros vamos a pensar lo mismo, pero con las monedas de 5 pesos. Entonces, a sub n 5, esta va a ser la cantidad de maneras. De reunir n pesos con monedas de 5. Entonces acá, a sub 1, ¿cómo nos va a quedar? Lo digo a sub 0 primero. Ahí está, a sub 0 es 1, quiero 0 pesos, no agarro ninguna moneda, ya está, tengo una forma. ¿Y después qué va a pasar? Ahí está, a sub 1 va a ser 0, porque está, si tengo monedas de 5 no puedo agarrar 1 peso. Entonces este va a valer 0, y así todo hasta 5, ¿no? Tampoco puedo agarrar 2 pesos, ni 3, ni 4, ni nada de eso, ¿no? A sub 4 también va a ser 0, porque con monedas de 5 no puedo agarrar 4 pesos. Y después el A sub 5, ¿cómo va a quedar? Ahí está, acá es 1, porque agarro una moneda de 5 pesos y ya tengo los 5 pesos, y esa es la única forma. ¿Y después cómo va a seguir esto? Digamos, A sub n en general, ¿cómo va a ser? Tiene 1 si es múltiplo de 5 nomás. Ahí está, O si esto va a es valer 1, 5K. si n es múltiplo de 5, porque con monedas de 5 solamente puedo agarrar una cantidad de pesos que sea múltiplo de 5. Y 0, si no.
Entonces, la función generatriz de esto, ¿cómo va a quedar? Generatriz. Ahí está, va a ser. El término independiente es 1, y después vamos a tener 0 por x, 0 por x al cuadrado, 0 por x3, todo así hasta x5. Y vamos a tener 1 por x a la 5. Y después otra vez todo 0 hasta que llegamos al próximo múltiplo de 5, que es 10. Entonces, más x a la 10. Y después, yo qué sé, x a la 15. Y después, pero lo que nos queremos era la función generatriz de A sub n. O sea, que vamos a agarrar monedas de 1 peso y monedas de 5. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ahí está, las vamos a multiplicar, ¿no? Porque ¿cuál es la idea? Con las monedas de 1 peso podemos agarrar 1, 0, 0, 1, 2, 3, etc. Y después con las monedas de 5 pesos podemos agarrar 0, 5, 10. Tenía que haber puesto alguno más acá. 4, 5. Y con las monedas de 5 pesos, 0, 5, 10, bla, bla, bla. Sin la coma. Estas serían las posibilidades con las monedas de 1 peso. Y estas son las posibilidades con las monedas de 5 pesos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la cantidad de formas de agarrar 5 pesos con monedas de 1 y monedas de 5, ¿qué posibilidades hay? Puedo agarrar, ahí está, agarro 5 con todo con monedas de 1 y después agarro 0 con monedas de 5. Eso sería una forma. Y la otra sería, agarro 0 pesos con las monedas de 1 y después agarro 5 pesos con las monedas de 5 pesos. Que sería 0 acá y después 5 acá. ¿Sí? Entonces, si miramos lo que pasa cuando multiplicamos las dos funciones generatrices, ¿qué nos queda? La de 1 peso era 1 más x más x2 más x3 más x4 más x5, bla, bla, bla. Y la otra era 1 más x5. Ahí está, y ahora lo escribimos como 1 sobre 1 menos x. Entonces, si acá queremos el coeficiente de x a la 5 en el producto, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿No? Cuando hacemos el producto, ¿qué hacemos? Cogemos un término acá y lo multiplicamos, tipo hacemos el desarrollo de todo. Entonces, las formas de llegar a x5, ¿cuáles son? Vamos a poner un dibujito. Ahí está. Una forma sería, agarro. Claro, si buscamos el coeficiente de x5 en esta multiplicación, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos todas las formas de obtener x5 agarrando un término acá y multiplicándolos, ¿no? Porque si nosotros hacemos la distributiva en todo esto, ¿qué vamos a hacer? Agarramos un término acá y lo multiplicamos por un término acá. Entonces el coeficiente de x5 al final es todas las formas de obtener x5 haciendo eso. Entonces x5, ¿cómo lo podemos obtener? Agarro x5 acá y después el 1 acá. ¿Sí? Que eso es lo que se corresponde con agarrar 5 pesos en monedas de 5, 5 pesos en monedas de 1 y después 0 en monedas de 5. ¿Sí? O sea, eso se correspondería con este caso de acá. Y después la otra forma sería, agarro
el 1 acá y el x a la 5 acá. Eso se correspondería con agarrar 0 pesos en monedas de 1 peso y después 5 en monedas de 5. ¿Sí? O sea, la cantidad de formas de reunir 5 pesos con monedas de 1 y monedas de 5 es lo mismo que el coeficiente de x5 en este producto. ¿Sí? O sea, a sub n, que es la cantidad de formas de obtener n pesos con monedas de 1 y con monedas de 5, va a ser el coeficiente de x a la n en este producto. O sea, a sub n es el coeficiente de x a la n en el producto. ¿Eso lo ven? ¿Quedan convencidos? Entonces, por eso es que la función generatriz de a sub n es esta multiplicación. Porque el coeficiente de x a la n es a sub n, y eso es justamente la definición de función generatriz. Entonces, la función generatriz de a sub n es esta multiplicación. 1 más x cuadrado más x3 más bla 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 por 1 más x5 más x10 más bla bla bla. ¿Sí? ¿Hasta acá quedan convencidos? Bien. Entonces ahora, ¿cómo reescribimos esto un poco mejor? Sin tipo todos juntitos. No, la que está acá, esta primera, ¿quién es? Me parece que ya me lo habían dicho en el chat. Sí, acá me lo dijeron. Esta de acá es la 1 sobre 1 menos x. 1 sobre 1 menos x. Y después con esta, ¿qué hacemos? Ahí está, hacemos un cambio de variable. Más x15. ¿No? ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? No, porque fíjense que esto, ¿cómo lo podemos escribir? Como x5 y después el x10, ¿qué es? Es x5 al cuadrado. Y después el x15, acá me faltan los puntitos, el x15 va a ser x5 a la 3. Y así. Entonces podemos hacer el cambio de variable y igual x a la 5. Vamos, y igual x5. Y esto nos va a quedar 1 más y cuadrado más y a la 3 más ta, 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 ta. Y esta es la misma que nos apareció acá arriba. O sea que esta va a ser justamente 1 sobre 1 menos i. Y ahora podemos deshacer el cambio de variable y esto nos queda 1 sobre, ahí está, 1 menos x a la 5. Entonces acá arriba, esta que nos apareció acá es 1 sobre 1 menos x a la 5. ¿Sí?
Bien, ¿alguna duda de este? Bien, entonces el otro que me habían dicho hacer era el de desarrollo, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos a sub 1 igual a 3, a sub 2 igual a 10, a sub 3 igual a 30, y después tenemos definida por recurrencia. A sub n más 3 es 2 a sub n más 2, 7 a sub n más 1, más a sub n, para todo n mayor. Bien. Y queremos probar que entonces a sub n es mayor o igual que 3 para todo n mayor o igual que 1. Bien. Entonces, ¿acá qué tipo de inducción tenemos que usar? Ahí está, tenemos que usar la inducción fuerte, porque ¿qué pasa? Nosotros cuando queremos el n más 3, tenemos que ir 3 para atrás. ¿Sí? Entonces vamos a tener que usar inducción fuerte, porque solamente conocer lo que pasa en el caso anterior no nos va a alcanzar. Entonces esto lo vamos a tener que probar usando inducción fuerte. ¿Sí? Entonces, inducción tipo con solamente un caso base. Claro, el tema es que si haces solamente un caso base, después cuando haces el paso inductivo, solamente puedes hablar del anterior. Entonces, vos para, digamos, construir el a sub n más 3, con conocer a sub n más 2 nomás, no te alcanza. Tenés que saber qué pasa con este y qué pasa con este. Entonces, por eso es que precisas la inducción fuerte sí o sí. Ah, claro, el tema es que si vos usás como que tres hipótesis inductivas, digamos, tenés que poner 3 casos base también. Porque los casos base es como que lo que te permite arrancar tu inducción. Vos decís, está, yo sé qué pasa, que se cumple para A sub 1, A sub 2 y A sub 3, entonces va a cumplir para el siguiente. Y ahí tenés el A sub 4. Y después si está, se cumple para A sub 2, A sub 3, A sub 4, se cumple para A sub 5. O sea, siempre precisás como que los 3 anteriores y por eso precisás los 3 casos base, porque si no como que nunca podés arrancar la inducción. Y no sé, habría que verlo. Tampoco es tipo todo o nada, hay un intermedio. O sea, tenemos todo un criterio, tipo los casos base, tantos puntos, el caso inductivo, tantos puntos, todo, ta. Entonces hay que... Tampoco como que lo que vamos a mirar mucho también en este ejercicio es que tipo te expliquen claramente bien qué van haciendo, tipo que digan,
voy a probar tantos casos base, después que enuncien bien cuál es la tesis, cuál es la hipótesis inductiva, Ahí está, todo eso cuenta. Entonces, vamos a ver cómo queda acá. Entonces, queremos probar. Vamos a probar que A sub n es mayor o igual que 3 a la n para todo n mayor o igual que 1 usando inducción fuerte o por el principio de inducción fuerte. Pero me parece que este lo hicimos en clase, ¿o no? No me acuerdo mal. Entonces, caso base. O sea, hay puntos como por decirnos que van a usar el principio de inducción fuerte. Es importante como que clarifiquen que no están usando inducción, sino más que tiene que ser la inducción fuerte. ¿Sí? Y después cuando hacen digamos, el paso inductivo, es importante que enuncien, esta es la hipótesis y esto es lo que quiero probar ahora. Entonces ahora lo vamos a escribir, lo vamos a ir escribiendo bien. Entonces, el caso base, ¿cuántos casos base tenemos que agarrar? ¿No? Porque se fijan que acá, si queremos a sub n más 3, por ejemplo, tenemos que ir 3 para atrás. Entonces, vamos a usar como que eso de 3 casos para atrás, entonces precisamos 3 casos base. Ahí está, entonces lo vamos a hacer con el a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Entonces, vamos a considerar 3 casos base. Entonces, a sub 1, esto es igual a 3, ¿y qué tenemos que checar acá? Ahí está, que tiene que ser, acá es igual, en particular es mayor o igual que 3 a la 1, ya está. Este está bien. Después, a sub 2, este vale 10, ¿y qué tenemos que chequear acá? Tiene que ser mayor o igual que 3 a la 2, que es 9, así que acá está bien también. Y después, a sub 3, este vale 30, ahí está, y esto es mayor o igual que 3 a la 3, que es 27. Perfecto. Entonces ahí tenemos los 3 casos. Y esto es lo que nos va a habilitar a considerar 3 hipótesis inductivas. Entonces vamos a mirar el paso inductivo. Entonces, en el paso inductivo tienen 2 etapas. Tienen primero la hipótesis inductiva, que es lo que están suponiendo que es cierto, y después la tesis, que es lo que quieran probar. Entonces, acá nuestra hipótesis, ¿qué va a ser? ¿No? Vamos a suponer que se cumplen 3 casos. Por ejemplo, yo qué sé, un A sub K,
A sub k más 1 y A sub k más 3. Ahí está, o con n lo pueden hacer. Ahí está. Entonces, suponemos que A sub n es mayor o igual a 3 a la n, A sub n más 1 es mayor o igual a 3 a la n más 1, y A sub n más 2 es mayor o igual a 3 a la n más 2. Y esto para algún n mayor o igual que 1. Lo que lo que queremos probar es para los naturales mayores o igual que 1. Entonces suponemos que se cumple para algún n mayor o igual que 1. Y ahora la tesis, ¿qué es lo que queremos probar? Ahí está, tenemos que se cumple para n más 1, n más 2, queremos ver que se cumple para el siguiente. O sea, queremos probar que se cumple que A sub n más 3 es mayor o igual a 3 n más 3. ¿Sí? Entonces lo que nos vamos a fijar en la corrección es esto, que enuncien bien cuál es la hipótesis, que lo estamos suponiendo, y que enuncien cuál es la tesis. Perdón, una consulta. ¿Se podría haber hecho para atrás? O sea, Sí, n menos 1, n menos 2. sí, totalmente. Gracias. ¿Puedes, por la interrupción, ¿puedes hacer los dos casos después de hacer el otro? Sí. Dale, gracias. Ahí lo único que tengo que cambiar es digamos, la condición que tenés acá, n mayor o igual que 1. Pero después lo ponemos Claro, tal yo cual. hice eso. Creo que algo mal hice, pero por eso quería ver si estaba la posibilidad de que lo hicieras así. Este método me sirve, pero quería ver también cambiando. A ver. Perfecto, lo hacemos cuando terminamos este y lo hacemos de la otra forma. Bien. Entonces vamos a arrancar por este lado, que es donde tenemos un poco de información, y vemos que llegar acá. Entonces, A sub n más 3. Entonces, esto, por definición, ¿cuánto es? Es 2 A sub n más 2. Tan, 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 más 7 A sub n más 1. Y más A sub n. Bien, entonces lo que hacemos. ¿No? Ahora podemos usar las hipótesis inductivas, porque tenemos información sobre el A sub n más 2, sobre el A sub n más 1 y sobre el A sub n. ¿No? Entonces, ¿esto cómo nos queda? El A sub n más 2 es mayor o igual que 3 a la n más 2. Entonces va a ser 2, 3, n más 2. Después, el A sub n más 1 es mayor o igual que 3 a la n más 1, que nos queda 3 a la n más 1, y después el A sub n es mayor o igual que 3 a la n. Y acá es importante que indiquen que están usando la hipótesis inductiva. Bien, ¿y ahora qué podemos hacer? No, porque queremos llegar a esto.
Entonces, acá hay como... Factorizar con el 3. Ahí está. Ah, claro, este no lo podés cambiar porque este es el que vos querés probar. Vos querés probar que este es mayor o igual que 3 a la n. O decís tipo plantear esto. Ver si todo esto... Ay, ¿dónde está el mouse? Ah, lo perdí. Acá. O decís ver si todo esto es mayor o igual que... Ahí está. Acá hay como dos formas. Una sería como que tratar de operar acá y ver de llegar a esto. Y la otra sería plantear si es que esto de acá es mayor o igual que 3 a la n más 3. ¿Sí? O sea, acá pueden digo, seguir, de repente hacemos las dos. ¿Sí? Una sería ver de seguir operando acá y la otra plantear como que me pregunto si es que esto es mayor o igual que 3 a la n más 3. Y ahí trabajar con eso. Pero podemos hacer las dos. Entonces, ahí está, pero fíjense que acá este 3 a la n más 2 es 3 a la n por 3 por 3. Ahí está. Y este 3 a la n más 1 es 3 a la n por 3. Entonces, en cada uno de estos términos tenemos un 3 a la n. Entonces podemos factorizar. ¿Sí? Esto va a ser 3 a la n y ¿qué nos va a quedar? Simplemente dejo un poquito de lugar. No, porque ahora, este de acá, ¿qué es? Que va a ser 3 por 3 por 3 a la n. O sea, 3 al cuadrado por 3 a la n. Y este de acá es 3 por 3 a la n. Entonces, si sacamos un 3 a la n de factor común, ahí está. En el primer término, lo que está multiplicando el 3 a la n es 2 por 3 al cuadrado. Entonces, acá nos va a quedar 2 por 3 al cuadrado. Después, en este término, lo que está multiplicando el 3 a la n es 7 por 3. Así que esto va a ser más 7 por 3. Y después acá, lo que multiplica el 3 a la n es un 1 nomás. Entonces, más 1. ¿Sí? Entonces, claro, hay que hacer un poco de cuentas ahí que nos queda. ¿Todo esto qué es? 2 por 9, 18, más 21, más 1. Y esto da 40. Bien, yo las cuentas. Entonces tenemos 3 a la n por 40. Entonces al final, ¿qué pasa? Lo que nosotros queremos ver es que esto de acá es mayor o igual que 3 a la n más 3, ¿no? Y acá tenemos un 3 a la n. Pero este 40, ¿qué pasa? Porque digamos acá, ¿qué es lo que nos faltaría para hacer aparecer 3 a la n más 3? Perdón, ¿y no podrías plantearte como que sería una duda, plantear el mayor igual y después hacer 3 a la n por 3? 3 a la n. Ah, ahí está, decís plantear tipo. Lo pongo acá Claro, abajo con un así. signo de interrogación Ahí está, sí, totalmente. Ahora lo podemos hacer así también. Ahora lo hacemos así. ¿No? Lo que nosotros tenemos es un 3 a la n. O sea, querríamos, digamos, cuando estamos acá, tenemos un 3 a la n y lo que queremos es 3 a la n más 3. O sea, tendría que ser 3 por 3 a la 3. Pero 3 a la 3, ¿cuánto es? 27. Entonces, esto es mayor o igual, mayor estricto, pero no importa, mayor o igual que 3 a la n por 27. ¿Sí? Porque acá tenemos un 40, va a ser más grande que si multiplico por 40 es más que si multiplico por 27. Y esto de acá es 3 a la n por 3 a la 3, o sea, 3 a la n más 3. Entonces la conclusión es que a sub n más 3 es mayor o igual que 3 a la n más 3.
¿Sí? Ahora lo hacemos tipo planteando como el mayor igual con una preguntita y ya vemos cómo queda. Hay que hacer un poco más cuentas, me parece, con el 3 a la n. Así es esta parte del final. Ahí está, claro, lo que vos querés llegar es que esto de acá es mayor o igual que 3 a la n más 3, ¿no? Este es el objetivo, queremos llegar a esto. Entonces, una vez que vos estás acá, tenés 3 a la n por 40. Pero lo que vos querés es 3 a la n más 3, ¿no? Pero 3 a la n más 3 es 3 a la n por 3 a la 3, que es 27. ¿No? Esto es 3 a la n por 27. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés 3 a la n por 40. Entonces, eso sí o sí va a ser más grande que 3 a la n por 27. Entonces, ahí pones que esto de acá es mayor o igual que 3 a la n por 27, y esto es justamente lo que estamos buscando. 3 a la n más 3. ¿Sí? Entonces, pero ahora podemos mirar la otra forma con el, poniendo como preguntita. Digamos, otra forma. Entonces, tipo, arrancamos igual. Tenemos a sub n más 3. Esto va a ser 2 a sub n más 2, más 7 era. Más 7. A sub n más 1 más a sub n. Acá aplicamos la hipótesis y esto nos queda 2, 3 a la n más 2, más 7 por 3 a la n más 1, más 3 a la n. ¿Sí? Entonces ahora podemos preguntarnos si es que esto de acá es mayor o igual que, pregunta, 3 a la n más 3. ¿No? Porque si yo pruebo que esto de acá es mayor o igual que 3 a la n más 3, ya está. Esto también va a ser mayor o igual que 3 a la n más 3. ¿Sí? Entonces vamos a operar un poco acá. Entonces queremos probar esto. Queremos ver que 2 por 3 a la n más 2, más 7, 3 a la n más 1, más 3 a la n, mayor que 3 a la n más 3. Entonces, ¿acá qué podemos hacer? Tenemos 3 a la n por todos lados, ¿no? Este de acá. Ahí está. Este 3 a la n más 3, claro, como la potencia más chiquita que tenemos es a la n, nos conviene pensarlos como a partir de esa potencia. O sea, el 3 a la n más 3 va a ser 3 a la n por 3 a la 3. Después, el 3 a la n más 1 va a ser 3 a la n por 3. Y este va a ser 3 a la n por 3 a la 2. Entonces tenemos 3 a la n por todos lados. Podemos dividir por 3 a la n. Entonces, si dividimos por 3 a la n, ¿cómo nos va a quedar esto? ¿No? Entonces, equivalente a 2, si acá dividimos entre 3 a la n, se nos cancela este de acá. Y nos queda 2 por 3 al cuadrado. Después acá, si dividimos entre 3 a la n, se nos va este y nos queda más 7 por 3. Y acá, si dividimos entre 3 a la n, nos queda más 1. Y después acá, si dividimos entre 3 a la n, nos queda 3 a la 3.
¿sí? Pero ahora, ¿este lado qué era? Esto es la misma cuenta que hicimos en el otro caso. Esto daba, ¿cuánto daba? ¿40 daba? Ujú. 40, bien. Entonces, esto es lo mismo que decir 40 mayor o igual que 3 a la 3, que es 27. Entonces, esto es cierto, por lo tanto, esto es cierto, por lo tanto, esto es cierto. Entonces, acá tenemos que esta desigualdad es cierta, entonces este, como era mayor o igual que este, también va a ser mayor o igual que este. Entonces, a la n más 3 mayor o igual que 3 a la n más 3. O lo podemos poner así. Mayor o igual que 2 por 3 a la n más 2, más 7, 3 a la n más 1, más 3 a la n, y esto acabamos de probar que es mayor o igual que 3 a la n más 3. ¿Sí? Sí, a mí me gusta cuando tenés desigualdades, a veces en inducción, tipo hacer una preguntita y... Claro, yo hice esta segunda, pero con lo que te decía, de cambiando los exponentes. Creo que en algún caso, en alguna cosa me equivoqué, pero no estoy seguro. Cuando decís cambiando los exponentes es tipo así. No, en vez de poner 3 a la n más 2 más 3 a la n más 1 más Ah, 3 lo a la hiciste para n, atrás. sí, para atrás. Por Ah, eso quería vamos a algo hacerlo. así. Vamos a hacerlo. Entonces, si lo hacemos para atrás... Los casos bases se podrían hacer de la misma manera, ¿no? O ya habría Sí, que hacer ahí el cambio. no, ahí te quedan igual. Sí, los casos base te quedan igual, como que los tres que vas a arrancar. Entonces acá suponemos... que- Entonces acá, ¿qué vamos a agarrar? Vamos a agarrar a n-1. ¿Agarraste n-1 para empezar o agarraste n? Sí, no, agarré n-1, n-2. Ah, bien. Sub n, n-1 y n-2. Entonces, ¿esto qué pasa? Tiene que ser mayor o igual que 3 a la n. Este tiene que ser mayor o igual que 3 al n-1. Y este mayor o igual que 3 al n-2. Y esto para alguno. Y acá el n tiene que ser mayor o igual que 3, ¿no? Porque cuando haces n-2, te da 1, que es el más chico. Entonces acá tenés que agarrar n mayor o igual a 3, ¿no? Porque si vas 2 para atrás, caes en 1, que es el primero, digamos, ¿no? Porque estamos probando que esto vale a partir de n igual a 1. Entonces, la tesis. Entonces, queremos probar que el siguiente acá va a ser a n más 1. No sé por qué lo voy a poner acá arriba. Que 3 a la n más 1. Bien. A mí voy a copiar la letra acá abajo, así no estoy subiendo y bajando para mirar la recurrencia. Ahí está. Bien, entonces vamos a hacer esta.
Entonces queremos a n más 1. Entonces, a n más 1, ¿qué va a ser? Si tenemos n más 3, ¿qué pasa? Es 2 por el anterior. O sea, acá tiene que ser 2 a su n. Después más 7 por el anterior del anterior. O sea, más 7 a sub n menos 1. Y después el anterior del anterior del anterior. N menos 2. ¿Sí? Entonces ahora hipótesis inductiva. ¿Qué pasa? El a sub n dijimos que era 3 a la n. Esto va a ser 2 por 3 a la n más 7, 3 a la n menos 1 más 3 a la n menos 2. Y esto por la hipótesis. Bien. Entonces, ahora la pregunta sería si esto de acá es mayor o igual que 3 a la n menos 1. O sea, si 2 por 3 a la n más 7, 3 a la n menos 1 más 3 n menos 2 es mayor o igual que 3 n más 1. Bien. Entonces, ¿ahora cómo nos va a quedar? Ahora el exponente más chiquito que tenemos es el n menos 2. Entonces podemos ver de escribir todos a partir de este. O sea, este cómo nos va a quedar. Este va a ser 3n menos 2 por 3, ¿no? Acá vamos a tener 3 a la 1, cuando lo sumamos nos queda n menos 2 más 1, n menos 1. Después, el 3 a la n, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser 3 a la n menos 2. Ah, ya me olvidé en la pregunta, que es importante. El 3 a la n menos 2, digo, el 3 a la n va a ser 3 a la n menos 2 por 3 a la 2. Y después este, ¿cómo nos queda? Tres a la 3, ¿no? Porque hacemos n menos 2 más 3, n más 1. Entonces ahora en cada término nos aparece un 3 a la n menos 2. Entonces podemos dividir todo entre 3 a la n menos 2. Entonces esto ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 2 por 3 al cuadrado más 7 por 3 más 1 mayor o igual que 3 a la 3. Y nos queda igual que lo anterior. Está bien. Tiene sentido. Entonces esto es 40 mayor o igual que 27, que esto es cierto. Entonces, como esto es cierto, esto de acá es cierto, y podemos concluir. Entonces, a la n más 1 es mayor o igual que 2 por 3 a la n, más 7, 3 a la n menos 1, más 3, n menos 2, y acabamos de ver que esto es mayor o igual que 3 a la n menos 1. Muchas gracias. Sí, queda bien parecido, solo que todas las potencias corridas, tipo si arrancas, si vas para atrás, digamos. Está bien. Bien, ¿alguna duda hasta acá?
Bien, no sé si hay algún otro de parcial que quieran ver. ¿Qué nos queda? Tenemos, el del coeficiente. Después, el de los dos que suman 50 y el de la recurrencia. Hola, buenas noches. Una consulta. Sí, ¿Podría hacer el de varias variables? Había uno que había que calcular el coeficiente de x cada está. Vamos a no ver. recuerdo bien. Acá Dice lo que había tengo. que aplicar un multinomio, me parece. Sí, Complicado, como para factorizar. Yo al final no lo contesté porque digo, no lo pude terminar bien. Me- la verdad, me perdí y bueno, digo, prefiero no contestar. está bien. Como te resta después. Sí, Ahí va, era ese, exactamente. Gracias. ahí está. Entonces acá, ¿qué te piden? Queremos el coeficiente de x por i a la 3 en el desarrollo de esto acá. ¿No? Entonces, si miramos, si quisiéramos desarrollar todo esto, ay, no. Más dos. No, pero esos errores tipo así de cuentas de que estás brutal. No, no, era 5. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos x por i a la 3. Entonces, si nosotros hacemos este desarrollo, ¿qué pasa? Como que escogemos un término en cada una de estas cosas y lo vamos multiplicando. Entonces, lo que tenemos que ver es de qué formas podemos llegar a x por i a la 3. Entonces, ¿no? ¿Cuál sería una forma de llegar a x por i a la 3? Por ejemplo, puedo escoger x en el primero, después i a la 3 en este, y el resto de las veces, ahí está, el resto de las veces 2, porque ya si escoges otra vez un x, te va a quedar un x al cuadrado, que lo querés. Si escoges otro y, ya te sube la potencia de y. Entonces, una forma sería elegir x una vez, después i a la 3 una vez, y después 2 3 veces. ¿No? O sea que acá lo que nos va a aparecer es algo de esta forma. Vamos a tener x a la 1, después el menos i no lo escogimos nunca, 0, después el i a la 3 lo escogimos una vez, y después el 2 lo escogimos 3 veces. O sea, vamos a hacer aparecer algo de esta forma. Lo que hay que hacer ahora es contar de cuántas formas distintas podemos hacer esto, porque yo acá en vez de elegir el x primero y después el i a la 3, puedo elegir i a la 3 primero y después el x acá, o yo que sé, elegir 2 primero y así. Entonces, ¿cómo contamos de cuántas formas distintas podemos hacer esta elección? De x una vez, y a la 3 una vez, y el 2 3 veces. ¿No? Lo podemos pensar como la cantidad de palabras que podemos formar con una x, un i a la 3 y después 3, 2. ¿No? Porque ¿qué pasa? Podemos elegir x primero, después i a la 3 y después 2, 2, 2. O puedo elegir i a la 3, un 2, después x y después 2, 2, etc. ¿No? Entonces la cantidad de formas de hacer esta elección va a ser la cantidad de palabras. ¿No? Queremos la cantidad de palabras
con una x, una y a la 3 y 3, 2. ¿Y esto cuánto es? Creo que es 1 y a la 3. ¿No? Esto va a ser como la cantidad total de caracteres, que acá ¿cuánto es? ¿Cuántos caracteres tenemos? 5, ¿no? Tenemos 1 más 1, 3. Ahí está. Las permutaciones de 5, pero tenemos letras que están repetidas. Ahí está, divido lo que está repetido, que sería 3 factorial. ¿No? Porque no sé. Si quieren lo ponemos como la x nos aparece una sola vez, 1 factorial, el i a la 3 una sola vez, 1 factorial, y después el 2 aparece 3 veces, 3 factorial. Esto es lo que aparece en el teorema del multinomio. ¿Sí? Entonces acá nos va a aparecer esto, nos va a aparecer todo esto de acá, esta cantidad de veces. 5 factorial, 1 factorial, 1 factorial, 3 factorial. ¿Sí? Entonces podemos de repente... por ahora lo dejamos. Entonces, esta sería una forma. Si elegimos x una vez y a la 3 una vez y el resto 2, nos va a aparecer esto. El x por i a la 3 con todo este coeficiente, ¿no? Esto de acá y esto. Entonces, ¿de qué otra forma podemos llegar a x por i a la 3? Ahí está, tenemos que elegir, podemos elegir el x una vez, después elegir el menos i 3 veces, y después tenemos que elegir el 2 una sola vez. Ahí está. Entonces, esto sería elegir x una vez, después i menos i 3 veces, y después 2 una vez. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, ¿qué vamos a llegar? Vamos a llegar a x a la 1 menos i a la 3. Después i a la 3 no lo elegimos nunca, así que esto va a estar a la 0. Y después el 2 lo elegimos una vez, o sea, 2 a la 1. Ahí está. ¿Y después de cuántas formas distintas podemos llegar a esta lección? Ahí está, va a ser la cantidad de palabras que tienen una x, 3 menos i y un 2. O sea que otra vez tenemos 5 caracteres, uno que se repite 3 veces y los otros 2 que aparecen una sola vez. O sea que acá vamos a tener 5 factorial, no, 1, 3 factorial. ¿Sí? ¿Y hay alguna otra forma de llegar al x y a la 3? No, ahí ya no hay más nada. Entonces, las únicas formas son estas dos. Entonces, digamos, en esta expresión nos va a aparecer esto. Vamos a tener 5 factorial, 1 factorial, 1 factorial, 3 factorial, x a la 1, x a la 1, menos i a la 0, i a la 3 a la 1, 2 a la 3, y después 5 factorial, 1 factorial, 1 factorial, 3 factorial, x a la 1, menos i a la 3, y a 3 a la 0 por 2 a la 1. Entonces vamos a desarrollar esto, a ver qué coeficiente nos queda multiplicando el x por i. X por i a la 3. Entonces, esto de acá, 5 factorial entre 3 factorial, ¿qué nos va a quedar? Ahí está, queda 4 por 5, porque el 5 factorial va a ser 5 por 4 por 3 factorial, que se nos va con el de abajo.
O sea, y 4 por 5 es 20. Bien. Entonces esto va a ser 20. Y después tenemos este 2 a la 3. Por 2 a la 3. Y después tenemos el x que está elevado a la 1. Esto que está elevado a la 0, o sea que es 1. Y después y a la 3. X por y a la 3. Y después acá, ¿qué nos queda? Nos queda, esto es lo mismo, 20. Por 2. Y después, ¿qué pasa? Tenemos x a la 1, que es x. Y después acá tenemos menos, ahí está, tenemos menos y a la 3. Pero este menos y a la 3 es igual a menos y a la 3. Entonces acá tenemos un menos, que lo voy a poner acá adelante. Menos y a la 3. ¿Sí? Ah, el tema es que vos cuando haces si vos haces distributiva en todo esto, tenés que agarrar un término en cada una de las 5 cosas que estás multiplicando. Entonces, si vos decís, agarro y a la 3 y después x, después tenés que elegir algo en los otros 3 que te quedan. Y vos para conservar el x y el y a la 3 y no elevar la potencia, la única forma es elegir 2, 2, 2. ¿Sí? O sea, cuando vos haces la distributiva no puedes decir tipo elijo acá, acá y después ya no elegís más nada. No, tenés que sí o sí elegir uno en cada uno. Ahí está. Entonces, para que te quede x por y a la 3, como ya lo tenés acá, tenés el y a la 3 y el x, la única es elegir el 2, para no cambiar la potencia de este ni de este. Bien, entonces, el coeficiente que nos va a quedar de x por y a la 3, ¿cuánto va a ser? Ahí está, va a ser esto de acá menos esto de acá. Te va a quedar 20 por 2 a la 3 menos 20 por 2. Ahí está, 20 por 8 menos 20 por 2. Esta va a ser 160 menos 40 o... ahí está. 160 menos 40. Y esto es 120. 120, ¿no? Sí. 120. Bien, ¿quedan convencidos? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, gracias. Disculpa una cosa. No Sí. me quedó claro de dónde sale ese 2 al cubo. Ah, es porque depende, voy a ponerlos todos porque no los puse de vaga. Más y a la 3, más 2, Pero me quedé pensando, digo, pero 2 y después y más y a la 3 más 2. Entonces, ¿qué pasa? Si vos querés desarrollar todo esto haciendo la distributiva, no, es posible. pero ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a elegir un término acá, un término acá, uno acá, uno acá, uno acá, y lo multiplicas todo. Tipo, por ejemplo, puedes hacer x por x por x por x por x, por ejemplo. Claro, yo Entonces, lo que digo es que tener que concentrar el término de x por y al cubo. ahí está, entonces vos querés x por y al cubo. Entonces está, una forma es, yo acá elijo x, acá elijo y, pero después tenés que elegir algo en estos 3. Porque como se está haciendo distributiva en todo esto, decís, está, acá elijo x, acá elijo y a la 3, y después tenés que elegir a alguien en cada uno de estos 3. Pero ¿qué pasa? Vos ya tenés x por y a la 3. O sea, no querés volver a elegir un x, porque si vos elegís x acá,
te va a quedar x al cuadrado, que no querés. Claro. Y si elegís y, por ejemplo, te va a quedar y a la 4, tampoco querés. Y si elegís y a la 3, te queda y a la 6. Entonces lo único que puedes elegir es el 2. Entonces elegís 2 acá y después por el mismo tema elegís 2 acá y 2 acá. Entonces cuando vos elegís x una vez y después y a la 3 una vez, estás obligado en las otras 3 veces a elegir 2. Por eso es que después te aparece este 2 a la 3. Porque decís, yo elegí una vez el x, elegí una vez el y a la 3, y las otras 3 veces elegiste 2. O sea que vas a tener este, por 2, por 2, por 2. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, entonces, la semana que viene arrancamos con relaciones. Creo que vamos a estar unas 3 clases con ese práctico, porque está dividido como en 3 partes bastante claras, entonces de repente vamos a estar, yo creo, 3 clases con ese práctico. Y Muchas después, gracias. bien, entonces si no tienen ninguna otra duda, quedamos por acá y nos vemos el martes. Nos vemos, profe, gracias. Gracias.